empezar este pleno extraordinario y el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, de los borradores del acta de las sesiones anteriores. ¿Algo que decía el acta? Pues pasamos a votación. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 2, propuesta de aprobación provisional, modificación de la ordenanza fiscal número 8, reguladora de la tasa sobre recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y asimilables a estos. Utilización de la planta de residuos y otros servicios de limpieza para el ejercicio 2026. Entiendo que va a haber intervenciones, pues tiene la palabra el teniente de alcalde de Calidad Urbana para explicar la ordenanza. Buenos días, gracias señora alcaldesa. Pues nada, hoy traemos aquí la propuesta de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basura, adaptándonos también nuevamente a la directiva europea y a la ley 2007, a la ley 7, perdón, referente al cambio fundamental en el establecimiento de la tasa, pues que antes la teníamos por categoría y ahora pues el importe pues se va a basar en los metros cuadrados que tengan las viviendas. ¿Por qué? Porque lo que la ley persigue precisamente es que pague más el que contamine más. Entonces el criterio que se está siguiendo por los distintos ayuntamientos y por las distintas administraciones es y es el que nosotros hemos acogido, lógicamente basándonos en los criterios de los técnicos que están en esta casa. Y fundamentalmente pues hemos conseguido ajustar esa tasa y reducir el importe del impuesto, que en la anterior tasa pues se pagaba por el mínimo, por ejemplo 85 euros y ahora se van a pagar 83, con lo cual es un resultado de una buena gestión. Por tanto lo traemos hoy a votación, a que se someta al pleno y aclarar pues todas las dudas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Izquierda Unida. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Bueno, nosotros le adelantamos que habitualmente no hemos abstenido en la aprobación inicial de cualquier ordenanza, con la esperanza de que si hacíamos alegaciones alguna fuese tenida en cuenta, aunque nunca son tenidas en cuenta. Pero en este caso vamos a votar en contra. Primero porque el procedimiento, es cierto que lo retiraron a última hora este punto del anterior pleno, que era donde estaba previsto, porque venía un informe económico, de carácter económico, que es preceptivo para este tipo de tasas, en el que venía la tasa con superávit. Y se dieron cuenta el día de antes, y una tasa no puede venir con superávit. Lo que hicieron ahora, en 10 días hemos contratado a una empresa externa, que digo yo que ya no la volverán a contratar, porque es que específicamente ponía que venía con superávit, que no puede venir una tasa, se tiene que pagar por lo que cuesta el servicio. No puede venir con superávit, tampoco puede ser deficitaria, pero era un superávit de 50.000 euros. Entonces, en 10 días han arreglado lo que no arreglaron en 6 meses, creo que fue cuando contrataron a la empresa externa. En fin, ahora nos traen la tasa nuevamente, que lo que han hecho es lo más básico, es quitar pues esos 50.000 euros, hay que quitarlos, vamos a quitar 2 euros de aquí, a veces quitan céntimos. En fin, es cierto que la ley le obliga, la ley de economía circular le obliga a modificar determinadas cosas, porque es verdad que está hecho la premisa de que paga más quien más genera, pero no es verdad que se tenga que hacer por metros cuadrados de vivienda. Hay muchos parámetros, otros de carácter objetivo, que a lo mejor harían que esta tasa fuese con mayor justicia social que los metros cuadrados, porque realmente tener más metros cuadrados de casa no tiene que ser necesariamente que vaya a contaminar más, porque a lo mejor vive una sola persona. Nosotros habríamos optado más por el valor catastral del inmueble o por el número de personas que viven en el inmueble. Esto es una decisión, no es de carácter técnico, es de carácter político. Evidentemente ustedes tienen una ideología política que difiere muchísimo de la que puedo defender yo, que pensamos más en la mayoría social, en los más desfavorecidos. Luego, dice que va a venir que la tasa se reduce. Pues mire, yo lo pongo muy en duda. Si eso lo vamos a ver cuando lleguen los recibos, porque el que usted dice que los metros cuadrados de residencia, pues mire usted, se dan circunstancias en Motril, porque todos somos motrileños, Motril tiene una realidad socioeconómica, pues la que tiene, que hay barrios muy humildes de nuestra ciudad. Entonces se van a dar las circunstancias, por ejemplo, le voy a decir de memoria,
de calles como puede ser en el Cerrillo Jaime, la calle San Cayetano. Antes era de quinta categoría, los de quinta categoría eran los que menos pagaban. En esas zonas son casas de 2 plantas, en muchos casos de 3, en el que cada planta tiene 60 metros cuadrados. Bueno, son barrios humildes. Pues ya les digo que esta gente va a tener que pagar más, porque según la categoría, según lo que ustedes antes pagaban, ciertamente 85 euros porque eran de quinta categoría, ahora en el mejor de los casos van a pasar a pagar 122 o 132 euros, en barrios muy humildes. Con lo cual también se va a dar la circunstancia que una de las zonas donde se supone que económicamente las familias son más pudientes, que es Playa Granada, no le voy a decir los edificios nuevos que hay, eso, si es un apartamento de 60 metros cuadrados, pues mire, usted va a pagar 85. ¿Eso es justicia social? No, no lo es. Pero es que además, aquí, tradicionalmente, por ejemplo, habíamos conseguido que los locales que estaban vacíos sin actividad no llegaban a los 30 euros, ahora ellos también van a pagar 85. Entiendo que la ley no puede ser deficitaria, pero tendría que haber otros sistemas que quien más contamina, que pague más. Eso es lo que han cargado, me da la sensación que al final se va a cargar todo el esfuerzo que hay que hacer para adaptar a la normativa, se va a cargar sobre todo en los barrios más desfavorecidos. Le he dicho Cerrillo Jaime, como le puedo decir, las calles que hay que llegan desde la calle Ancha hasta el campo de fútbol, o en la zona de Los Álamos o en la zona de Varadero. Y esa es la realidad, que son casas muy humildes, que de planta suelen tener metros cuadrados, porque Motril es así, en la fisonomía de nuestra ciudad, y que van a tener que pagar bastante más y sin posibilidad de establecer una corrección en la cuota. Bueno, usted dirá que no, yo ya creo que los vecinos, cuando lleguen con la subida que tuvieron el año pasado de unos 17 euros más la de ahora, lo van a comprobar los vecinos. Si da igual, si eso lo van a comprobar los vecinos en su casa. Yo le digo que el que vive en la calle San Cayetano, el que vive en la calle Almín, el que vive en todas las calles, en la calle San Millán, yo le digo a usted que van a pagar más que lo que pagaban el año pasado, seguro, y no me equivoco. Y probablemente muchos de los que viven en la zona de Playa Granada van a pagar menos. Y eso es una realidad, Se ponga usted como se ponga. Pues si no, pues por eso les digo que tenían ustedes que haber calculado el impuesto, el valor de esta tasa, por el valor catastral de la vivienda, que realmente sí sería aplicar un poco de justicia social. Pero es que además se da la circunstancia, como le he dicho, en esos barrios humildes, que mayoritariamente suelen ser personas mayores, que por tener una casa grande viven uno, y ellos no contaminan más. Las personas jubiladas o pensionistas, los mayores de 65 años, en el mejor de los casos, llevan una pequeña bolsa. Tenían que haber mirado también el número de residentes, ya que no van a mirar la renta, el número de residentes en cada vivienda, porque evidentemente donde vive una persona no se genera lo mismo que donde viven 5. Que a lo mejor esos 5 viven pues en el Aguacate Beach, por ejemplo, que se supone que tiene un mayor poder adquisitivo, se supone. Pero bueno, en fin, que desde luego les digo que ustedes están defendiendo su ideología, yo defiendo la mía, evidentemente la mayoría social, ustedes la suya. Luego creo que hay poca sensibilidad y empatía con las correcciones a la cuota. Se ha aplicado una, que es la de los jubilados, que ya le hemos dicho que la de los jubilados, el que gane 1.002 euros ya no puede acogerse a ninguna corrección de la cuota. Cuando la media de las pensiones en la provincia de Granada está sobre los 1.100, 1.200. Es que a esta bonificación no se puede acoger absolutamente nadie. Dígame quién se puede acoger. Es la única corrección, perdón, no bonificación, es la única corrección a la cuota que hay. El que gana 500 euros, sí, el que gana hasta 500 euros sí le van se lo van a reducir el 100%, pero el que gana entre 700 y 1.000 euros, al 50%. Es la única corrección a la cuota que hay. Antes también había una corrección a la cuota de los locales comerciales, que ha desaparecido. Ustedes me dirán ahora, es que van a pagar ahora menos que cuando el año pasado solicitaban la corrección a la cuota. Bueno, pues eso habrá que verlo, porque es por metros cuadrados. Eso habrá que verlo. Ya le digo que usted puede vender toda la publicidad que quiera, que lo vamos a ver cuando lleguen los recibos a las casas, que no va a ser verdad lo que dice usted. Que lo vamos a ver cuando lleguen. Habrá algunos afortunados, evidentemente, el 50, vamos a poner el 58 o el 48% de la población, a lo mejor se encuentra beneficiada en esto, evidentemente, porque una casa en la avenida de Salobreña, por ejemplo, de primera categoría, de 140 metros cuadrados, va a pagar ahora menos probablemente que el que vive en San Cayetano, con 160 o 200 metros de casa bastante más humildes, que lo vamos a ver, y sin posibilidad de acogerse a alguna corrección, porque antes estaba la de los parados de larga duración, la de las personas que venían del sistema
del SEPE venían y que tenían alguna discapacidad, se ha eliminado. No existe corrección a la cuota para familias numerosas, no existe corrección a la cuota para las familias más numerosas, existe solo la del jubilado y pensionista, y el que gane 1.001 euros está fuera. Dígame usted, el que gana 1.000 euros, el jubilado pensionista que gana 1.000 euros, que le llegue 132 euros de recibo de golf, que por cierto, este año ¿cómo lo van a hacer? Porque es un nuevo impuesto, ¿no? Es una nueva tasa. Esa no está domiciliada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Porque también, si es una nueva tasa, si es una nueva tasa, me imagino que tendrán que hacer ustedes campañas informativas, porque muchas veces los recibos no llegan a las casas y no me parece justo, encima de la subida, que tengan que pagar en vía ejecutiva algo que se está poniendo en marcha. Tendrán que hacerlo. Y luego existe otro criterio que yo entiendo, el criterio de que pague más quien más contamine, pero no sé cómo lo van a aplicar, porque realmente hay zonas de Motril en el que puede haber un incremento del depósito de basura que haya en los contenedores, pero no es por los vecinos que hay allí. ¿Cómo se va a controlar eso? ¿Cómo se va a controlar? Es que le puedo poner varios ejemplos de calles en Motril donde los domingos hay un incremento importante de los depósitos que se dejan en los contenedores de basura y no son de los residentes. Le pongo Ronda de Levante. Toda Ronda de Levante, que allí hay puntos de escombro, que estamos hartos de ver cómo llegan, aparcan el coche y tiran en esos contenedores. Que es que los vecinos de Ronda de Levante, le digo de Ronda de Levante porque es lo que más conozco, tenemos que asumir el coste de los que contaminan a otros. ¿Cómo se va a hacer eso? Digo para futuro. ¿Cómo se va a hacer? Porque además suelen ser barrios humildes. Dígame usted cómo se va a hacer eso. ¿Y quiere que le diga de dónde vienen los residuos que depositan? De las zorreras, de algunos cortijos de fin de semana, que se depositan en esos contenedores. Los vecinos de ese barrio no aumentan la contaminación. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque ahora tenemos la cuota fija y la cuota variable. La cuota variable llegará a un punto que la modificarán. Quien más genere, más paga, evidentemente. Pero ¿eso cómo se va a controlar? Yo no sé cómo lo van a controlar ustedes. Por lo tanto, creo que esta tasa obedece desde luego a una ideología, desde luego no la han hecho pensando en la mayoría social, y sí, lamentablemente, sí que va a venir subida la cuota o la tasa en este caso para el año que viene. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que esta tasa debemos adaptar a la legislación vigente en materia de residuos, ¿no?, a la Ley 7/2022. Pero, sin embargo, lo que se presenta hoy aquí no garantiza una transición justa ni equitativa para los vecinos, vecinas y comerciantes de Motril. Queremos dejar claro desde el principio también que vamos a votar en contra de la modificación de esta ordenanza, porque no podemos apoyar una subida que recae, pues según hemos estado viendo, sobre las familias con menos recursos y sobre los pequeños comerciantes. Esta nueva tasa es cierto que sustituye a la otra que había anteriormente y que está basada en la superficie del inmueble, pero no tiene en cuenta la renta de la familia. Nosotros como Partido Socialista siempre vamos a defender que los tributos y los impuestos se paguen según la renta. Por supuesto que sí, y no es lo mismo una familia que tiene más, una familia que tiene menos, y para eso está la renta, que también es un método objetivo de ver las cosas. Sabemos que esta ley pretende aplicar el principio de quien contamina paga, efectivamente, pero en la práctica vemos que en este pleno la tasa que se trae que pues no supone eso, porque supone que muchos vecinos van a pagar más de lo que pagaban antes. Por ejemplo, lo que hemos visto de la desigualdad territorial, efectivamente una casa más grande en un barrio más humilde ahora va a pagar más que un piso más pequeño en los barrios más caros. No hace falta poner ejemplos, lo sabemos perfectamente. Si va por metros, sabemos que las casas muchas veces en los barrios más humildes son casas heredadas, son casas grandes, y estas casas ahora, como esta tasa mide por metros cuadrados, van a pagar más a estas personas que a lo mejor las personas que viven en un piso más pequeño, pero en zonas mucho más caras. Por supuesto, sabemos que el método de la renta, pues por ahí se podría ver la diferencia entre un sitio y otro, pero al no aplicarla, pues no lo vemos. Estas personas de barrios más humildes vemos que van a pagar más, van a ver incrementada esa tasa, ¿no? Esto no es justo.
y esto no es la equidad que nosotros pretendemos, no es justo. Y repetimos que la renta para eso debería ser un elemento a tener en cuenta. Por otro lado, esta tasa nos preocupa que vaya a castigar al pequeño comercio, porque según hemos estado viendo, los pequeños negocios van a haber aumentado la cuota entre un 30 y un 60%, si no nos equivocamos. Por ejemplo, un comercio de unos 100 metros cuadrados pasaría a pagar de unos 200 y pico euros al año a unos 300 y pico. Y si además se eliminan las bonificaciones, porque nos acordamos que todos los comercios locales, los locales de hostelería, había una clasificación que tenían bonificación entre un 30 y un 70%, se eliminan esas bonificaciones para estos locales, pues estamos viendo que van a pagar muchísimo más. Y son el pequeño comercio en lo que se supone que nosotros queremos revitalizar en Motril, queremos poner en valor. En el último pleno que tuvimos estuvimos debatiendo también esto, ¿no? Que queremos poner en valor el pequeño comercio de Motril. Entonces no vamos ahora a gravarlo con más impuestos. Y al quitarle las bonificaciones vamos a subir la tasa a estas personas. Entonces ¿vamos a castigarlos más a ellos? No, esto hay que buscar otra forma de hacerlo. Es que vemos que de esta forma vamos a asfixiarlo y por supuesto no es lo que queremos. Efectivamente esta ley exige ese equilibrio financiero, pero tiene que haber unas compensaciones sociales, porque además de eliminar estas bonificaciones que acabo de decir de los pequeños comercios, se eliminan también las bonificaciones a emprendedores con discapacidad. Y se mantiene una cuantía que vemos un poco ridícula para los pensionistas de 1.000 euros por familia de pensionistas. En el momento que haya un matrimonio, que los dos sean pensionistas, ya han pasado esa renta de 1.000 euros. ¿Esas personas tampoco deberían tener bonificaciones? Nosotros creemos que sí, porque son personas también que tienen menos recursos y la renta de 1.000 euros entre las dos personas, las dos pensionistas, ya han pasado esa renta de los 1.000 euros. Así que les pedimos, por favor, una responsabilidad en la gestión, buscar otra alternativa. La mayor eficiencia de este servicio con esa graduabilidad en la renta. Este proceso no sé si es que se ha hecho con prisa, porque vemos que llevamos 2 años de transición. Hace 2 años ya aprobamos este inicio de la tasa, en donde nosotros les dijimos, ya también votamos en contra y les dijimos que no lo veíamos correcto, que tenía que ser gradual, que tenía que haber una transición para llegar a esto. Y al final se hizo por un método y ahora otro. Entonces creemos que no es suficiente, que debería haber habido esa transición, esa participación además pública, preguntando, consensuando con los partidos políticos, con los entes sociales, pero no ahora mismo cambiar de criterio y haber tenido una tasa en 2023, que la aprobamos en diciembre de 2023, y ahora otra. Esto no es un problema de la ley ni un problema técnico, esto es un problema de gestión política. Es un problema de gestión política, porque el criterio para implantar esta tasa es político. Está claro que los partidos como nosotros, por ejemplo, como Izquierda Unida también ha dicho, pues tendríamos en cuenta la renta, que aquí no se tiene en cuenta, lo vuelvo a repetir, pero ustedes pues no lo han tenido en cuenta, y además quitando esas bonificaciones. Así es que proponemos una revisión, pues eso, con estos objetivos, ¿no? Ajustar las tarifas a la realidad económica de los hogares, recuperar la reducción social para los discapacitados emprendedores, recuperar también esas reducciones a los locales de uso comercial, introducir bonificaciones sociales a las familias con renta más baja y a los autónomos con pocos ingresos, y que garantizar que este nuevo sistema no sea recaudatorio, sino que premie también ese reciclaje y la reducción de residuos. Así es que efectivamente eso, que pensamos que esto es gestión política, que creemos que deben revisarlo, que vuelvan a darle otra vuelta, que vuelvan a escucharnos también a los demás partidos políticos, y que introduzcan pues estas mejoras que vemos que serán necesarias y que se implementarán pues una mejor tasa para los ciudadanos y ciudadanas de Motril. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el teniente alcalde de Calidad. Muchas gracias, señora alcaldesa. De verdad, no sé ni por dónde empezar. Vamos a ver. Izquierda Unida nos viene y nos dice que hay que tomar en cuenta para esta tasa el valor catastral. Y el PSOE, por su parte, la renta. Pues bien, señora Omite, el valor catastral, ¿sabe usted lo que se tiene en cuenta?
los metros cuadrados. Se tienen en cuenta los metros cuadrados, señora Omiste. Entonces, de verdad, proponga usted alternativas fiables. Y esto, además, es consecuencia de esa disparidad de criterios que tienen ustedes en esta bancada, es consecuencia de la chapuza de la ley que aprobó el Gobierno de España, el Gobierno del PSOE, con el Gobierno de Sumar. Es una auténtica chapuza y nosotros, los ayuntamientos, hacemos lo que podemos. Pero es que además este ayuntamiento ha bajado la tasa de basura, mientras que todos los ayuntamientos gobernados por el PSOE, incluso con mayorías apoyadas por Izquierda Unida o por Sumar o por todos esos partidos de izquierda que se aglutinan en cada elección, todas esas agrupaciones de electores, han subido una media de un 50%. Aquí no. Tienen ustedes que ser objetivos. Mire, señora Omiste, los 50.000 euros esos que dice usted que había un error, en primer lugar, todos somos humanos y hay errores. Para eso tenemos unos magníficos técnicos que detectaron a tiempo ese error y advirtieron a tiempo ese error. ¿Y sabe usted dónde fueron esos 50.000 euros? A la mayoría social, a la vivienda. Para que usted no diga que nosotros no hemos visto la mayoría social a la hora de elaborar esta ordenanza. A la hora de elaborar esta ordenanza se ha procurado, y así se ha hecho, y esa es la realidad, no tocar a las viviendas de los ciudadanos. Pero es que además, desde que nosotros anunciamos la externalización del servicio de limpieza, ustedes amenazaban, crispaban y lanzaban mensajes erróneos. Uno, que se iban a lesionar los derechos de los trabajadores, y dos, que iba a haber un tasazo de basura. Las dos cosas son mentiras, y esta es la realidad. ¿Y eso saben de qué es consecuencia? De la buena gestión de este equipo de gobierno. Esa es la realidad. Nosotros mantuvimos que no se iban a lesionar derechos de los trabajadores y que no le íbamos a tocar el bolsillo a la vivienda, a los ciudadanos, que como consecuencia de la externalización no se iba a realizar. Y esa es la realidad. Y ustedes están callados desde el 1 de abril y no han vuelto a decir ni amenazado de que nos va a subir el recibo de la basura ni que se van a lesionar los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no ha pasado. Y eso, usted ríase, señora Omiste, pero eso es una realidad objetiva. Y tampoco, o sea, usted me dice que el de Playa Granada, que le encanta a ustedes decir lo de Playa Granada. ¿Usted sabe que la mayoría de las viviendas en Playa Granada son de segunda residencia? ¿Estará usted conmigo con eso, no? ¿O no? ¿No contamina menos? O sea, estar 3 meses aquí contamina menos que el que vive todo el año. Señora Omiste, hay que tener más rigor en la elección del método para calcular la tasa. Sí. O sea, que usted me está diciendo que depende de dónde esté la casa, se contamina más o se contamina menos. Y que por eso tienen que pagar más o menos. Que eso choca frontalmente con la ley, con la chapuza de ley que aprobaron en el gobierno. Es que choca. O sea, quien contamina más tiene que pagar más. Y quien contamina menos tiene que pagar menos. Lógicamente, nosotros anticipándonos y adaptándonos a esa ley, todos los nuevos camiones que llegan en estos meses, que llegan 9 recolectores, vienen todos con carga incorporada. Y eso nos va a facilitar la elaboración de esta ordenanza el año que viene, cuando tengamos datos, y si no, dentro de 2 años. Porque también los contenedores, los nuevos contenedores, esos que tanto anhelaban y que tanto decían que llegaran, que ya están, que ya son otra realidad aquí en el Ayuntamiento de Motril, en la ciudad de Motril, pues van a llevar chip de pesaje incorporado. Por eso, su criterio, pues la verdad que decae un poco obsoleto. Y señora Domínguez, vamos a ver, ¿usted sabe cuál es la pensión no contributiva mínima? ¿Usted lo sabe? Son 500 euros. Si se tiene en cuenta la renta, usted como bien sabe, igual que yo, si se tiene en cuenta la renta, se tienen en cuenta las 14 pagas que se realizan. Con lo cual, si se tuviera en cuenta la renta y no lo que es el importe de la pensión mensual, subiría ese tramo y no se podría acoger a la reducción que nosotros hemos previsto y hemos decidido incluir en la ordenanza. Por lo tanto, la renta tampoco, señora Domínguez, sería un método de justicia social,
porque hay que tener en cuenta las 14 pagas. En muchas ocasiones el tener en cuenta la renta, los ingresos que se obtienen por esas pensiones, ampliaría y subiría el importe mensual prorrateado. Sí, señora Omiste, eso es una regla de 3. Si la pensión no contributiva mínima son 500 euros y usted tiene en cuenta la renta, no van a salir 6.000 euros, salen 7.200, lo que sea, multiplicado por 14, que son las pagas en las que se realiza ese pago de pensiones. Por tanto, esto es el resultado de una buena gestión, aunque ustedes tuvieran otro discurso preparado o intentaran lanzar mensajes equivocados a la ciudadanía. Pues nosotros levantamos la cabeza y estamos orgullosos de decir que se ha externalizado el servicio de limpieza, que ha sido un acierto desde el punto de vista de la gestión municipal, que Motril no ha estado así desde hace mucho tiempo, que no se han lesionado los derechos de los trabajadores y que no se ha subido la tasa de basura. Muchas gracias. ¿Quieren un segundo turno? Pues tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, señor Hernández, el superávit estaba, además una empresa que no había hecho, y eso no se puede hacer. Es que si usted llega, o sea, lo retiraron el mismo día del pleno, porque también estuvimos la oposición hablando con los técnicos que había un informe, que tenía que ser un informe negativo, con una coletilla que no había por dónde coger y justificar ese superávit de 50.000 euros. Y si eso llega al pleno y alegamos, esa ordenanza cae, porque era nula, porque una tasa no puede tener fin recaudatorio, no puede ser ni con superávit ni deficitaria, y venía una tasa con un superávit de 50.000 euros. Esa es la realidad, por eso lo retiraron. No venían en esa ordenanza ningún tipo de corrección a la cuota. No lo retiraron por arreglar las correcciones a la cuota, lo retiraron porque estaba mal hecha la tasa. Estaba mal hecha aquí y en Pekín. Y esa es la realidad. Y ese superávit ustedes ahora en 10 días lo han arreglado, ¿y qué han hecho? Pues habíamos cobrado 50.000 euros más, hemos intentado justificarlo, es que venía además superávit en el informe, superávit. Y ahora lo que han hecho es quitar, de aquí quito céntimos, de aquí quito ni 2 euros. Sí ha hecho eso y se lo enseñó con los papeles. Ha hecho eso, que nos dedicamos a hacer eso. Eso es lo que han hecho ustedes. Céntimos han quitado de aquí, han quitado de allí y han eliminado los 50.000 euros. Donde más han quitado, desde luego, es en las viviendas. Donde menos a lo mejor es los comercios, pero donde más es la vivienda. Y lo que no puede venir de usted decirme que yo no tengo rigor. Usted sí, trayendo, o sea, contratan a una empresa que es obligatoria, le hace un informe técnico, se contrata en el mes de mayo, abril, y el día de antes el mismo pleno me lo quita usted y usted me habla a mí de rigor, que trae una tasa con 50.000 euros más que no puede hacerlo, y la que no tiene rigor soy yo. Venga, hombre, venga. ¿Eso es gestión? Eso es una chapuza. Porque además le voy a decir otra cosa. Usted dice que la ley es una chapuza. El gobierno español lo que ha hecho es adaptar la normativa obligado europea, ni más ni menos, y con un periodo de transición de 3 años. Entiendo muy bien, porque además si no la aplicamos no tenemos acceso a determinados fondos europeos. Entiendo que es una normativa difícil, entiendo que España no está adaptada, entiendo que nos va a costar mucho trabajo y mucho tiempo llegar a respetar todos los criterios que establece la Unión Europea y la Ley de Economía Circular, lo puedo entender, pero a pesar de eso, cuando se elabora una tasa, nosotros entendemos que hay que tener en cuenta los criterios sociales y económicos de las familias motrileñas. Y ustedes han ido a lo más fácil. Han cogido los metros cuadrados y ya está. Y no me diga usted a mí que el valor catastral depende de los metros cuadrados. También digo yo que donde está el valor catastral del inmueble tendrá que ver lo que vale el suelo. ¿O es que me va a decir usted a mí que una casa en Cerrillo Jaime vale lo mismo que en la zona del Pilar, que en la zona de Playa Granada? Lo mismo, vamos. Me va a decir usted a mí que vale lo mismo un chalet en Playa Granada que una casa en Cerrillo Jaime o en La Angustia, es lo mismo, ¿verdad? El poder adquisitivo de las familias que viven allí es el mismo, Hombre, por favor, habla usted de rigor. Que ha cogido los metros cuadrados, que es el método más sencillo, sin tener en cuenta nada más, ni siquiera el número de personas que viven en una residencia. Que digo yo que no es lo mismo, se lo vuelvo a repetir, que viva un jubilado
o una jubilada o un pensionista que sabemos que sacan una bolsa mínima de basura que una familia con 7 miembros en un chalet en Playa Granada. Venga ya. Entiendo que tienen que justificar su tasa, si al final da igual lo que yo diga aquí o lo que diga el Partido Socialista. Si al final ustedes tienen 15 y con su mayoría absoluta lo van a sacar adelante, si no importa. Pero que ya les digo que los vecinos, cuando lleguen sus recibos y vean el importe que tienen que pagar este año, pues dígame usted, por ejemplo, una de las zonas donde se le sube Alcázar de Toledo, unas familias que no tienen ni para arreglar unos pilares que se van a venir abajo, que le están dando capotazos, porque hasta se ha aprobado por pleno y siguen dándole capotazos, si no tienen dinero para arreglar la estructura de su edificio, pues ahora les vamos a llegar con 122 euros de recibo, en el mejor de los casos. Y antes pagaban 85. Porque no son 60 metros cuadrados esas viviendas. Así que haga usted el favor, venga ya. Y ahora me dice que no tenemos nosotros rigor. Venga, hombre, esto ya es lo que me faltaba. Es que ya es lo que me faltaba. Y además, hablar de los contenedores de Motril, hablar de las papeleras de Motril. Señor Hernández, Motril sigue estando sucio a pesar de lo que ustedes venden. Motril sigue estando muy sucio. Sí, muy sucio, y la recogida de los contenedores no se hace diaria. No se hace en determinadas zonas. Pero bueno, que da igual lo que yo diga aquí, que da igual lo que diga usted, que la realidad está en la calle, que Motril sigue estando sucio, que nos cuesta más de 11 millones de euros el servicio, y si hablamos de los derechos de los trabajadores, oiga usted, los de exteriores porque pelearon mucho, que todavía les queda que pelear, pero las trabajadoras del Indeco, de lo que era el servicio del Indeco Interiores, no sé yo si está usted vulnerando sus derechos. No lo sé, lo veremos. Ya lo veremos. En fin, que le digo que no vamos a votar esta ordenanza, ya igual, ya le digo a los motrileños que da igual lo que pueda hacer la oposición, porque desde luego con su rodillo de la mayoría, pero que los responsables de que los recibos de basura de este año lleguen incrementados son ustedes, que los responsables de que no haya ni una corrección a la cuota, porque además, fíjense si las correcciones a la cuota que hacen son ridículas, que les supone, el año pasado les supuso 8.000 euros de corrección a la cuota de los jubilados. 8.000 euros. Porque claro, el límite está en 1.000 euros. El que gana 1.001 euros ya no puede. Porque todos sabemos que con 1.001 euros, tal y como está la vida, se puede tirar, y además si nos viene un recibo de 122 años, estupendo, de 122 euros, estupendo. Y otra cosa, que no me ha explicado cómo van a ustedes gestionar lo del cobro del nuevo recibo. Que si va a haber campaña, que si se va a informar a la ciudadanía, que dígame cómo lo van a hacer. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias. El Gobierno de España lo que hace es adaptar una normativa efectivamente de la Unión Europea a España, y lo que se pretende es gestionar eficientemente los recursos. Pero como toda ley, la ley siempre deja abierto a que sean efectivamente los ayuntamientos la forma de aplicar pues esta gestión de los residuos. Y la forma de implementar los tributos y las tasas también recae sobre la gestión política de los ayuntamientos, que no, vuelvo a decir, que no técnica y no legal. De todas formas, tampoco voy a entrar mucho ahí, porque lo que le interesa a los ciudadanos y ciudadanas de Motril es lo que van a pagar. No es ahora una pelea política y nosotros no vamos a entrar en esa guerra porque sabemos que no les interesa a los ciudadanos. ¿Qué es lo que van a pagar realmente los ciudadanos y ciudadanas de Motril? Pues como estamos viendo, creemos, y lo vuelvo a repetir porque lo veremos, que los pequeños comercios van a pagar más, puesto que han quitado esa bonificación. Lo vuelvo a repetir, es que van a pagar más. Entonces algo falla. ¿Por qué quitan esas bonificaciones? ¿Por qué no hacen las correcciones? ¿Por qué no atienden a criterios sociales y económicos? Señor Hernández, efectivamente la renta es un método de justicia social, es el único método de justicia social, la renta. Entonces, si ustedes creen que el criterio objetivo son los metros, bueno, pues vamos a aplicar esas correcciones, esas bonificaciones, esas exenciones por renta, por criterios económicos y sociales, tan fácil como eso. Y les pedimos que lo incluyan, que estaban anteriormente, que no los quiten, que los incluyan, que los vuelvan a incluir, y nosotros los apoyaremos. Pero mientras no incluyan a las familias más desfavorecidas, mientras no las bonifiquen, no las correccionen, pues no podemos apoyarlo. Lo sentimos mucho, pero no podemos apoyarlo. Y eso no tiene nada que ver con la ley, tiene que ver con la gestión política de este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Hernández para cerrar el punto.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver. Señora Miste, sí se van a hacer campañas, pero eso usted lo sabe. Si realizamos campañas cada vez que vienen los periodos impositivos, eso lo sabe usted en WhatsApp, en el canal de WhatsApp, en las redes sociales, en la página web del ayuntamiento. Realizamos campañas para que el ciudadano sepa cuándo tiene que realizar el pago de los impuestos, señora Miste. Y usted lo sabe, y en este sentido también vamos a realizar y vamos a hacer hincapié en que conozcan que como esto se ha modificado, pues tiene el punto de vista, porque además lo dice la chapuza de la Ley 7, o sea, eso es como consecuencia de la Ley 7, me refiero, porque si nosotros, hubiera dependido de nosotros, no giraríamos conforme el fraccionamiento, las domiciliaciones que tienen actualmente los ciudadanos, pero la Ley 7 le obliga, como vuelvo a decir, es una chapuza, pues nos obliga a hacerlo de esa manera. Y efectivamente habrá una campaña, una vez esté aprobada definitivamente la ordenanza, pues para informar a los ciudadanos de cómo tienen que domiciliar, cómo tienen que hacer el pago, etcétera. Pero es que además me resulta curioso una cosa de estos partidos de la oposición. Cuando vienen dinero es del gobierno y cuando hay que pagar, no, es que es la Unión Europea. Los fondos europeos son gracias al gobierno de España y ahora para pagar la Ley 7, no, es que eso es de la Unión Europea. Ustedes juegan al tenis de, pues ahora quito la pelota, ahora la pongo, ahora la quito, ahora la pongo, según me convenga. Vuelvo a incidir. No se han retractado ustedes, las dos portavoces, de la mentira de que íbamos a subir los impuestos como consecuencia de la externalización. No se han retractado. De hecho, en su exposición, en su contestación, no han aludido a ese argumento. No lo han aludido, porque hace 2 años mintieron, hace 1 año mintieron, y el 1 de abril, cuando entró en vigor el contrato, mintieron. Y esa es una realidad. Y quien no ha mentido es este equipo de gobierno, que ha mantenido desde el minuto 1 que la decisión política de que el servicio lo preste una empresa privada no iba a suponer una subida de impuestos. Y ahora, señora Domínguez, usted habla del pequeño comercio. ¿Qué es el pequeño comercio? ¿Un local hasta 20 metros cuadrados? Pues mire, a ese local se le van a bajar el recibo 12,83 y le informo que hay 57 en la ciudad de Motril. A un local comercial de hasta 50 metros cuadrados venía pagando 212 y ahora le va a bajar 26,69 euros. Y de eso hay 268 en Motril. En Motril hay los locales de hasta 100 metros, que hay 350, venían pagando 398 y le va a bajar la tasa 23,78 euros. Hasta 150, que ya a lo mejor eso ya no es pequeño comercio, no es mediano, pues también se lo vamos a bajar. A eso le afectan 159 locales comerciales y venían pagando 398 y van a pagar 23,78 euros menos. Y usted es capaz aquí en el Pleno de decirnos que no hemos tenido en cuenta el pequeño comercio. Pero si le estamos bajando la tasa al pequeño y al mediano comercio, que es que el que tiene hasta 300 metros, o sea, hasta 200 metros, se le baja 25 céntimos. ¿Y usted es capaz de decir aquí que no hemos tenido en cuenta el pequeño y el mediano comercio? Pues cuando le lleguen los recibos al pequeño y al mediano comercio, lo veremos y volverán a hacer lo que hacen, mentir, que es lo que vienen haciendo con este tema y con todo. El argumentario se lo ha caído por todos los lados, porque se han dado cuenta que pues somos un equipo de gobierno que gestiona bien, que gestiona de cara a los ciudadanos, a pesar de lo que ustedes digan de la justicia social, esas palabras que se arrogan como serios. El objetivo es no contaminar. Ese es el objetivo. Y la ordenanza también les digo, vamos a venir todos los años a modificarla. Todos los años vamos a venir a modificarla. El año pasado la modificamos por el gobierno, que les vuelvo a repetir. Fue en septiembre del año 2023 cuando sacaron eso de los cajones. ¿O es que no se acuerdan ustedes? Que no lo querían sacar en periodo electoral y nosotros lo aprobamos provisionalmente de bulla y corriendo en octubre porque no llegábamos al año siguiente. Es que hay que recordárselo a ustedes y a los ciudadanos. Se aprobó de bulla y corriendo por la chapuza que realizaron con esta ley.
Y como el objetivo es no contaminar, ¿saben ustedes lo que contaminan? Las lechugas y las chistorras que están acostumbrados en el gobierno del Partido Socialista. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos contrarios? Los votos contrarios del Partido Socialista Izquierda Unida. ¿Abstenciones? El resto se entiende que vota favorablemente. Se aprueba por mayoría la aprobación inicial. Pasamos al punto número 3, expediente suplemento de crédito 08/2025, dotación técnica interpretativa, Centro de Interpretación de las Charcas de Suerva e Intervenciones. Pues pasamos directamente a votación. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 4, expediente de crédito extraordinario 07/2025, mejora de espacios públicos mediante equipamientos mobiliarios y embellecimiento. ¿Va a haber intervenciones? Pues haga usted la pregunta. Gracias, señora alcaldesa, nuevamente. Bueno, pregunté porque este crédito extraordinario de la mejora de espacios públicos no sabíamos, porque uno de los puntos que es destinar, creo que son 92.000 euros, casi 93.000, 92.900 euros, era un espacio de ocio infantil y creo que, por lo que me dijeron, era el parque infantil de Sevillana y Ballesteros. Bueno, mi pregunta es, ¿realmente ese parque necesita esta inversión tan enorme? Porque este parque infantil, digo, porque, como ha dicho el señor Hernández, además es de segunda residencia, que viene en 3 meses, vamos a gastarnos casi 93.000 euros en el parque. Y por circunstancias de la vida, pues realmente creo, ayer por ejemplo por la tarde, porque en nuestra labor, ese parque está vacío. Te vas a los parques de calle sevillana, no, estaba totalmente vacío, pero sin embargo te vas a otros parques que están llenos de niños y bueno, se llama parque porque van los niños, porque allí no hay nada. Vamos, porque el de la región murciana a estos 92.000 euros le digo yo que le vendría como agua de mayo, al de Varadero le vendría, digo yo, como agua de mayo, al que hay enfrente del Príncipe Felipe que está lleno de niños también, y que me diga usted que se va a gastar 92.900 euros en un parque infantil en Playa Granada, es que pregunto de verdad si realmente es necesario, porque es que está bien, el parque está nuevo, o sea que es que no tiene ni los elementos gastados por el tiempo, es que no está mal. Entonces, ¿realmente es necesario gastarse 92.900 euros en ese parque? Pregunto, que a lo mejor el destino podría ser para otros parques que necesitan mayores inversiones, el Parque de los Pueblos de América, el Parque de las Provincias. Le pregunto que por qué se ha decidido destinar este dinero a ese parque. Ahora le contestará el teniente alcalde, pero ya le adelanto de que es que ese dinero es con cargo al plan de turismo sostenible, que tiene un ámbito de actuación, como bien dice, hay un eje, y eso no se puede destinar donde queramos. O sea, plan de turismo sostenible tiene un ámbito de actuación, entonces eso bajas que ha habido, entonces se lo explicará ahora el teniente alcalde. No lo puedo yo aplicar a otro barrio que no sea el ámbito de actuación. Mire usted, ahora no han llegado los fondos europeos y hay un dinero, ¿no?, que es para toda la zona del parque de un ámbito de actuación, que es el parque de las provincias. Si hay baja, yo no puedo decir, bueno, como me ha sobrado dinero me lo voy a llevar al Pilar, ¿no? Es que tienen ámbito de actuación. De todas formas se lo va a explicar el teniente alcalde. Bueno, tengo la palabra ya, señor. ¿Sí? Buenos días a todos los compañeros y compañeras y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales de Telemotril y las personas que están en el salón de pleno. Bueno, señora Omiste, usted como siempre parece que ya lo hemos visto con las tasas, que tenían ustedes un argumentario preparado. De hecho, hoy venía y siguen manteniendo en su sede un papel que pone que la privatización del servicio de limpieza iba a suponer un incremento extraordinario en el precio de lo que tenían que pagar los ciudadanos. Ya hemos visto como mayoritariamente todos los ciudadanos van a pagar igual o menos que estaban pagando el pasado año. Y si alguien paga más, pues pregunten ustedes por qué se ha aplicado esa tasa. Nada más que ustedes, que son los que gobiernan en el gobierno central. En esto usted está tratando, porque básicamente lo que pretende con esa pregunta no es preguntar si va a Playa Granada o no va a Playa Granada, es porque ustedes lo que tratan es de intentar confundir a los ciudadanos y de enfrentar a los ciudadanos, algo que ya estamos acostumbrados que hagan a nivel nacional. Mire, ahí se va a hacer porque ha habido una serie de sobrantes dentro de la buena gestión de este equipo de gobierno,
de esa subvención de 2,5 millones de euros de fondos europeos, que no de Sánchez, ustedes lo han dicho, de fondos europeos, de Europa, que nos lo han dado por la buena gestión que hace el Ayuntamiento de Motril, y que se han invertido y que se están invirtiendo. Como consecuencia de una serie de mejoras, de bajas en las contrataciones, pues tenemos un sobrante de un importe que se va a invertir en algo que hemos decidido. ¿Y sabe por qué lo hemos decidido? Porque mire, ahora mismo hay un expediente de contratación de más de 1 millón de euros de parques infantiles en distintas zonas de Motril, en todas esas zonas sociales, como dice usted, tanto en la playa de Poniente, pero también en distintos barrios de Motril. Estamos trabajando para mejorar todo y cada uno de los parques infantiles de la ciudad de Motril, y por tanto, que usted diga que ese parque está bien, cuando ustedes están precisamente diciendo que tenemos que invertir en el Parque de las Provincias, cosa que hemos conseguido, 1 millón de euros, más de 1 millón de euros se va a invertir en ese parque para dotarlo de contenido. Pues nada más que vaya usted y lo vea cómo está ese parque, con muchas zonas rotas, con muchas zonas de todo el mobiliario que hay, prácticamente no tiene mobiliario, y se va a dotar porque aquellos vecinos y todas las personas que, por cierto, disfrutan de la senda del litoral, que tampoco estaban ustedes de acuerdo con la senda del litoral, pues tengan también un espacio para disfrutar los vecinos y vecinas de este importante barrio de Playa Granada, que, como bien le ha dicho mi compañero, de las 2.000 viviendas, 2.400 viviendas que puede tener ese barrio, mayoritariamente son estacionales, pero ya hay más de 1.000 personas censadas en la zona de Playa Granada, y que por tanto también tienen el mismo derecho que tienen cualquier otro ciudadano de Motril, y no tienen por qué ponerlo en duda. Y por tanto creo que traemos una propuesta interesante. No solamente vamos a utilizar esos sobrantes, sino también vamos a utilizar otros sobrantes en mejora de todo el paseo de la playa de Poniente, con ese mobiliario que también traemos en este expediente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Omil. Pero que no me ha respondido lo que le he preguntado. O sea, me ha dado un speech aquí de cosas del punto anterior y de tal, pero esto no... Que sí, que entiendo, que le digo que el parque lo que tiene es falta de mantenimiento. El mobiliario infantil está nuevo, que puede poner unos bancos, pero que realmente es necesario invertir 92.900 euros ahí, que no pongo en duda que no tenga que invertirlo, pero esa línea de actuación me imagino que dentro de todo habrá otros espacios en el que se puedan invertir, que se necesite más, ¿no? Estoy preguntando que si realmente es necesario invertir todo ese dinero ahí. Le vuelvo a insistir, que no estamos buscando ni enfrentamiento ni confrontamiento. Le digo que un poquito más allá está Santa Adela, que necesita también esas inversiones, y un poquito más allá está Varadero. Entonces, que le pregunto, que le vuelvo a preguntar, y le pediría que me lo diga, si realmente creen ustedes que es necesario 92.900, que los niños de allí por supuesto que necesitan un parque, pero madre mía, 92.000 euros de parque, si y han hecho modificaciones. El de la Plaza de la Aurora no les digo nada, se gastaron 30.000 euros, luego lo han puesto más, al final 45.000 euros el de la Plaza de la Aurora, que se utiliza bastante, igual que si destina 1 millón de euros al Parque de las Provincias. Me parece fantástico, que le estoy preguntando que si esos 92.000 euros son necesarios en ese parque, es lo único que le estoy preguntando. Señor Omite, ¿sabe lo que costaba el parque que no se puso por distintas circunstancias de la playa de Poniente? 130.000. 130.000. Es decir, mire usted, llame usted a las empresas proveedoras de los parques infantiles y se entera usted de, no es lo mismo un parque infantil para todo un barrio, como el que se va a instalar en la zona de Playa Granada, un parque infantil para esa zona, que tener un parque infantil en el Parque de los Pueblos de América, un parque infantil en la Plaza de la Aurora, un parque infantil en distintas zonas muy cercanas de Motril. Allí se va a poner uno para todo el barrio. Lo mismo que se va a poner en la playa de Poniente. 130.000 euros costaba el barco de la playa de Poniente, que vamos a tratar de ponerlo. Allí se va a poner una zona de castillo con 4 columpios, que es lo que vale. Mire usted, vaya, si usted ha subido el precio de los productos, no es que valga ni más ni menos ni deje de costar, es un parque infantil para un parque de un barrio de Motril. Veremos a ver lo que cuesta el parque infantil del Parque de las Provincias cuando lo arreglemos. Por eso digo que tranquila, váyase usted, que le pidan, si quiere, nosotros le facilitamos un catálogo de los proveedores de parques infantiles y sabe usted como lo que valen ya los parques infantiles completos, insisto, no para una plaza, que puede haber varias plazas en el mismo, sino para un parque completo de un barrio. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos contrarios? Los 2 votos contrarios de Izquierda Unida. ¿Abstenciones? Pues se aprueba por mayoría. Pasamos al punto número 5, adjudicación videoacta.
¿Votos contrarios? El punto número 5, abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto número 6, modificación del acuerdo convenio de los empleados públicos al servicio del Ayuntamiento de Motril, del convenio colectivo para la empresa de limpieza y del acuerdo de mejora del INDECO. ¿Interioridad intervención en este punto? Pues pasamos directamente a votación. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad y se levanta la sesión y feliz Puente del Pilar.